5 hábitos que bloquean la bendición en tu vida. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Quédate en este edificante video porque podrías estar entre estos hábitos que has normalizado en tu caminar y no los consideras malos, pero están interrumpiendo, están siendo obstáculo para la bendición que Dios tiene para ti. Los hábitos que todo ser humano tiene podrían ser nuestros mejores amigos o los peores enemigos. Si tú tienes hábitos buenos, ayudarán en tu crecimiento como ser humano, como mamá, como papá. El ser ordenado, estar habituado a algo y que sea parte de tu vida es bueno, pero hay hábitos que destruyen, perjudican, es más, hábitos que te roban la bendición, hábitos que son el obstáculo y bloquean la bendición del Padre. Hoy quiero que conozcas 5 de ellos. La palabra del Señor es tan honesta que nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, no te engañes, dice la palabra. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y a veces, sin darnos cuenta, sembramos cosas que no agradan al corazón de Dios, cosas que nos alejan del Padre, creyendo o justificando la necesidad que vivimos para tener, ¿no?, la razón de hacer eso. Es que usted no sabe lo que yo vivo, usted no sabe lo que yo paso, tú no sabes lo que he tenido que atravesar, entonces por eso sigo haciendo esto, que a pesar que yo tengo conciencia de que me aleja de Dios y bloquea su bendición, lo sigo haciendo, porque es la manera como me he acostumbrado a vivir. Eso hay que tener bastante discernimiento del Espíritu Santo, porque podrías estar alejando esa bendición que tú no vas a producir en tu vida, sino que Dios te va a dar. Vamos a empezar con el primer hábito que podría estarte alejando de Dios y bloqueando tu bendición. El afán a las riquezas terrenales. Yo no estoy hablando de que el ser humano se conforme, no tenga visión, no tenga deseos de salir adelante. No me refiero a ese afán. Yo me refiero al afán de querer tener cosas materiales en esta tierra, de querer poseer cosas que te sustenten la vida, de que te den tranquilidad, de repente un buen trabajo, de repente un terreno, una casa, profesión, lujos, cosas que quizás no necesitas o puedes estarlas necesitando, pero no es más valioso que tu enfoque en buscar las cosas espirituales de Dios. Entonces tú tienes que ser consciente de que a veces estamos más Marta que María, queriendo desarrollarnos, queriendo hacer dinero, porque no es malo. De repente tienes empresas, no sé, propiedades, casas, qué bueno. Pero a veces eso te quita la concentración y el tiempo que deberías estarle dedicando a las cosas espirituales. Yo soy una mujer que se considera que el orden de Dios, o sea, según la palabra, yo considero que el orden de Dios es primero Dios, tu familia, tu trabajo, la iglesia, el ministerio, el orden correcto de Dios. Primero Dios. Pero no es malo querer tener cosas materiales. Lo malo es afanarte en enriquecerse con cosas aquí, cuando a las finales nada te llevarás. Entonces lo necesario, lo que Dios nos dé, recibirlo con amor. Pero vamos a sustentarlo, amén, en la palabra de Dios. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde todo caduca, y donde ladrones minan y hurtan, sino, o sea, más bien, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, dice la palabra de Dios, allí estará vuestro corazón. El afán de acumular riquezas terrenales desvía nuestro corazón de Dios y lo enfoca en lo material. Yo muchas veces he decidido, por ejemplo, no abrir el negocio por pasar una noche con mis hijos, compartir con ellos, tomarme un lonchecito, conversar cómo están, qué sienten con mi esposo, pasar en familia, porque no todo es trabajo. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Yo conozco muchas personas que se han desviado del propósito de Dios y no han obtenido las bendiciones que Dios tiene para ellos, o quizás hasta ahora no las alcanzan por el hecho de querer hacer
cosas materiales aquí y asegurarle el futuro a sus hijos, que no es malo. Vuelvo a repetirlo, pero cada persona tiene su propia historia con Dios. Y si tú quieres heredarle algo a tus hijos, dejarle algo a tus hijos, que sea algo que no perece, algo que trasciende, algo que nadie se lo quitará, que nadie se lo robará, y es el amor a Cristo en sus corazones. Amén. Entonces, una de las cosas que podría estar siendo obstáculo para que tú no recibas la bendición de Dios es que te afanes por las riquezas terrenales. Tu verdadera riqueza está en el cielo. Vivimos en este tiempo por un momento. Estamos en un paradero, en la tierra. Esta es una estadía temporal, porque nuestra ciudadanía eterna es en el reino de los cielos. Por eso preocúpate más que por las otras cosas. No descuides, claro está, la provisión de tus hijos, pero comparte con ellos. Siéntate un tiempo con tu esposo, comparte tiempo, conversen, hablen, miren cómo está. Y paralelo a eso puedes hacer las demás cosas, pero convertirte totalmente en Marta y no ser parte del corazón de María, eso no agrada a Dios. Jesús lo dijo en la palabra. Segundo hábito que podría estar bloqueando la bendición de Dios, y esto, créeme, lo he visto más seguido de lo que tú podrías imaginar, y es no guardar la santidad del cuerpo. Tiene otra palabra, no lo digo porque es sensible a las redes, pero el no guardarte físicamente como mujer de Dios, como varón de Dios, porque el varón de Dios también se tiene que guardar, la mujer también, y a veces entregamos nuestro cuerpo de manera tan rápida y no guardamos el templo del Espíritu Santo, podría estarte separando de Dios. A veces caemos en esa tentación de manera sencillita, porque le vamos abriendo puertas, porque la caída, la tentación está ahí siempre, pero tú decides por medio de tu relación con Dios cuánto honras a Dios, cuánto amas a Dios, caer o no caer en pecado. Y a veces descuidas tu oración, la lectura de la palabra, y de pronto ya lo que te parecía malo ahora te parece más o menos, y lo que te parecía bueno de Dios ahora te parece no. Cuestionas las cosas de Dios, te vas alejando y de pronto caíste con alguien que de repente ni será tu esposo, ni será tu esposa, y caíste en ese pecado tan abominable a Dios. Mira lo que dice el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios, o sea, es su voluntad, es vuestra santificación, que os apartáis de la fe, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Bendito el hecho sin mancilla, dice otra palabra, y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cada vez que cedemos a este deseo de nuestra carne, cada vez que caemos en ese pecado de entregarnos a alguien sin ser un matrimonio, tú le estás diciendo a Dios que no lo conoces. Y yo creo y siento que tú en tu corazón sí conoces a Dios. Mira lo que dice aquí. Cuando hacemos eso, somos como los gentiles, nos decía la palabra de Dios, que no conocen a Dios. Y tú y yo lo conocemos. Entonces, si lo conoces, guárdate, conságrate, santifícate. La santificación, la santidad es un proceso, pero al cual sí podemos llegar. Entonces pídele a Dios, tome el control de tus emociones, de esa soledad que experimentas, porque el no tener un cuerpo santificado, cuidado, estar limpio delante de Dios, bueno, Jesucristo a través de la cruz y tu arrepentimiento genuino te vuelve al Padre, pero estar en caída, levantada, Dios no puede, dice la palabra, ser burlado. Tercer hábito que podría estarte separando de la bendición o bloqueando aquella bendición que Dios tiene para ti es no hacer la voluntad de Dios. Sí, a veces somos muy independientes, a veces no entendemos que a nuestra manera derramaremos lágrimas, que a nuestra manera las cosas no salen bien, que a nuestra manera nos vamos a equivocar, que ir tras nuestros sueños personales sin consultarle a Dios nos va a tomar tiempo y luego vamos a volver a repetir lo mismo. Tenemos que consultarle siempre a Dios y adquirir el conocimiento de su palabra y saber cuál es su voluntad. Las bendiciones están ahí, hermanos, y a veces no las vemos porque queremos hacer lo que nosotros queremos o creemos que nos merecemos tener, y a veces no es así. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo,
escúchame, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios a veces le duele a nuestra carne. Jesús mismo, antes de ir a la cruz, no quiso tomar esa copa, pero lo hizo porque era un mandato de Dios y fue bendecido. Hoy tiene un lugar honroso sentado a la derecha del Padre. Tú y yo somos seres que vamos a perecer en algún momento, que cometemos errores, pero al rato tu oración se enfoca en decirle al Padre, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es un hábito que deberías romper, el ser una mujer voluntariosa, el ser una mujer que quiere hacer lo que ella desea, dejarse llevar por su deseo carnal o dejarse llevar por su necesidad humana sin consultarle al Padre, podría bloquear la bendición que Dios tiene para ti. Cuarto hábito, creo que es muy conocido por todos y quizás hemos caído, lo reconozco, en ese hábito muchas veces por querer ablandar las cosas, y es la mentira. Sí, la mentira que delante de Dios no es aprobada se convierte en un hábito en la boca, en la mente y en el corazón de muchos cristianos que a veces disfrazan la verdad por una mentira, y el padre de la mentira es Satanás, y yo soy hija de Dios y no quiero mentir. Yo le digo al Padre, Señor, toma el control, aunque la verdad sea dura. Tu palabra dice que yo debo ser sincera y no debo mentir ni hablar cosa errónea para dibujar o disfrazar nada o romantizar una relación que ante los ojos de Dios es pecado porque ese hombre es casado. La mentira no es agradable a Dios, es un hábito que se te está haciendo quizás muy recurrente en tu vida, y créeme que donde está la mentira, Dios no puede desarrollar su bendición o lanzarte la bendición o bendecirte o soltarte lo que tiene para ti. ¿No ves que estás haciendo algo que en los mandamientos no está estipulado ni es visto bien ante sus ojos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre. La vieja Úrsula era una mentirosa y escandalizaba todo. Viejo hombre, con sus hechos y revestíos, o sea, quítate todo eso que traías del mundo, tíralo para el lado y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, sácate eso que traías antes, esa manera tan fácil de mentir. Despójate y vístete de aquel nuevo hombre que es el Espíritu Santo en tu vida. O sea, sé una persona sincera, honesta, a pesar de, porque las consecuencias, créeme, cuando tú dices la verdad y esa verdad es dura, golpea la vida de alguien, pero tú eres sincero, no mientes, Dios al final termina dándote a ti y a mí su respaldo. Y nos ayuda a pasar las consecuencias de la verdad que sea dolorosa, pero que es una verdad ante sus ojos. La mentira se vuelve un estilo de vida para muchos cristianos y eso no agrada a Dios. Y créeme que también eso bloquea tu bendición. ¿Cómo pues Dios puede bendecir a un mentiroso o a una mentirosa? Quinto hábito que te aleja totalmente y te bloquea la bendición. Mira, quizás no pensabas que iba a ser y yo también me vi descubierta aquí, y es que nos aferramos a los recuerdos dolorosos del pasado. Este hábito se disfraza muy fácilmente porque tú justificas tu actitud, la manera en la que haces las cosas, cómo tratas a los demás, por cómo te trataron a ti, y comienzas a recordar el pasado. A mí me pasa a veces, quizás no para ejercer mi mal carácter o ejercer algo contra alguien, sino para justificar la tristeza, para justificar esos tiempos en los que nadie nos entiende. Sí, es que yo viví esto de niña, a veces viene a mí, me aferro a ese pasado queriendo sanarlo, cuando ya no hay tiempo de arreglar el pasado porque pasó. Tenemos la oportunidad, tú y yo, en Cristo, de subsanar ese pasado a través de nuestro presente, vivir un presente hermoso. La vida en Cristo es hermosa. ¿Por qué tienes que vivirla en zozobra, recordando lo malo, aferrándote a eso que te lastimó y te hirió y no hay perdón y no desechas la ofensa, sino que te aferras con uñas y dientes a tu pasado? Yo conozco
personas que están hablando conmigo y de pronto comienzan a recordar, personas de 60, 70 años, no, es que cuando yo tenía 13 años mi mamá me lastimó, me hirió, me dijo esto, o mi papá nos abandonó a tal edad. Yo sé que duele. A Cristo le dolió, fue crucificado en la cruz y Él entiende tu dolor, pero no justifiques ni te aferres a ese mal hábito del pasado, porque seguirás viviendo en ese pasado y no en este presente hermoso que Dios tiene para nosotros. Eres una nueva criatura en Cristo. Sé que es un proceso, amén, pero decide a dar el primer paso de soltar ese pasado para que Dios se lo lleve y sane tu corazón. Mira lo que dice la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. No es, decía Pablo, que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Obviamente no lo somos, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice la palabra de Dios, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Soltando el pasado. Ese hábito no te va a permitir recibir todo lo hermoso que el Padre tiene para ti, porque al rato viene el recuerdo. Y creo que ese es uno de los hábitos más fuertes que no te permite disfrutar de todo lo que el Padre tiene para ti. Amén. Estos hábitos, aunque parecen pequeños e inofensivos, pueden marcar tu vida. Así que te animo a que se los entregues a Dios y que cada día ores por fe que vas saliendo de ese hábito. Señor, yo cambio este hábito por este buen hábito y quiero hacer las cosas bien, porque todo lo que yo siembre, eso cosecharé. En el nombre de Jesús, que tu oración sea eso y alinearnos siempre a la palabra. Ven a la palabra. Cuando comiences a recordar el pasado o comiences a encontrarte en uno de estos hábitos, trae tu Biblia. Léela, escudriñalo, busca lo contrario a eso, y la palabra es como una espada que sale a defenderte de los dardos de Satanás cuando quiere recordarte tu pasado o quiere recordarte ese mal hábito que aún no has logrado soltar. Yo te leo en los comentarios qué otros hábitos crees tú que obstruyen la bendición de Dios o bloquean que Dios pueda bendecirnos. Te leo en los comentarios y nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.